entendamos a qué se refería Jesús cuando habló de la higuera. En la palabra, la higuera significa el pueblo de Israel. Sí sabemos eso, ¿verdad? Que representa a Israel. La palabra del Señor dice que en el momento en que florece la higuera, en ese momento tenemos que comenzar a estar pendientes, porque no pasará una generación más después del florecimiento de la higuera. En mayo de 1948, Israel floreció, porque de estar dispersos, errados, él, desde que estaban secos, los floreció, nació la nación en 1948. En ese momento, en este año, comenzó el conteo hacia el final de los tiempos. Salmo 96, vea por favor. Una generación es entre 70 a 80 años. Cuando usted calcula de 1948 hasta este día, han pasado 75 años. Y dice Jesús que no pasará esta generación sin que Él vuelva por su iglesia. Mire qué maravilloso. Antes de que empiece a decir, el Señor viene 5 años, el Señor viene 10 años, el Señor viene el otro año, no hay cálculo perfecto. Pero las señales, las profecías cumplidas, nos regimos porque el reloj profético es Israel. Pero dice que el día y la hora no sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el otro mes, puede ser este año, no sabemos. Pero sí tenemos que estar seguros que tenemos que estar preparados. Hermanos, ¿usted está convencido de que nosotros somos esa generación? La palabra dice que nosotros somos esa generación. Estoy convencida, estoy segura. La palabra lo dice que somos esa generación. En los próximos días, hermano, vamos a ver cosas cada día más, peor y peor. No viene bendición, no viene prosperidad. No viene avivamiento, como dice, un avivamiento. El avivamiento ya está. El avivamiento es la palabra. El avivamiento es su venida. El avivamiento es santidad en mi vida. La palabra del Señor dice que en los postreros días estamos en esos días. Entonces tenemos nosotros que tener la seguridad que en esta generación la palabra nos confirma, y sí tenemos que tener la seguridad. ¿Cuántos creemos que nosotros somos esa generación? Nosotros estamos seguros, esta es la generación. Son 75 años. Ya estamos, dice que la generación puede ser de 70 y 80 años. Entonces, bien, nosotros, ¿cómo vamos a vestirnos? Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? En el versículo 37 al 39 de Mateo 24, como en los días de Noé será la venida del Señor. Y dice, en los días de antes del diluvio estaban comiendo, casándose, dándose en casamiento, estaban haciendo todo lo que ellos querían, estar viviendo su vida a su antojo. Pero la palabra describe, dice, no entendieron. Ellos no pudieron hacer ajustes en su vida, aún sabiendo, escuchando que el diluvio venía. Se los predicaron, se lo enseñaron, le hablaron. Ahora, nosotros tenemos que entender que si el Señor está a las puertas, nosotros no tenemos que vivir de la manera que vive el mundo. Nosotros no podemos andar como que nada pasó, como que nada va a pasar. Tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga, nos encuentre como preparados. Preparados. Mire, cuando dice preparados, es cada día. Cuando nos dice preparados, es qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo las cosas. Cuando las noticias anuncian que viene un huracán, todo el mundo se prepara. Compran agua, compran cantidad de cosas y se preparan, ¿verdad? Se preparan normalmente. Si usted va a hacer un viaje, se prepara desde un día antes, porque usted va a hacer un viaje al siguiente día. Tiene sus maletas preparadas y medicinas y todo, porque está preparándose para ese viaje. Es igual, tenemos que entender, no como esa generación que dice que no entendieron, pero el ejemplo que tenemos es poder entender
y creer que así como cuando viene un huracán nos preparamos, cuando va a salir de viaje, usted se prepara para cualquier actividad, nos preparamos, hacemos una agenda y nos proponemos que nada nos falte, que todo lo llevemos, que todo esté de acuerdo a lo que usted tiene que llevar y necesitar. Pero esta gente estaba como que nada iba a pasar, estaban tranquilos. Estaban comiendo, bailando, casándose unos con otros, haciendo aberracidades con sus ídolos. Tenían sus ídolos prefabricados, fabricados para cada uno de ellos. Ellos no ajustaron, no prepararon su vida. Entonces, la palabra nos describe que nosotros no podemos vivir como vive nuestra familia, que no está en Cristo, o como vive el vecino, porque la carne a veces quiere cosas que no son para sustituir esa fuente de vida, la rutina. Porque a veces la rutina lleva al cansancio a una persona, pero la palabra del Señor dice, Él está a las puertas. Él está a las puertas. Y eso es algo muy cierto. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Veamos el versículo 40, leamos. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, nuestra pregunta es, ¿seremos el uno o seremos el otro? Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. El no prepararse va a provocar, ¿qué va a provocar? Que el 50% de los evangélicos, de los cristianos, se queden. Eso nos enseña la palabra. Siempre lo enseña en pares. Eran 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Siempre son pares. El 50% de los cristianos a nivel global se van a quedar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el uno y el otro es el entendimiento que tengan de lo que tienen que hacer antes de la venida del Señor. De eso nos está hablando. Uno será tomado y el otro será dejado. Posiblemente en nuestras casas se vaya la mitad y se queden los hijos, o se vayan los padres y se queden los hijos. Se puede quedar la mitad. ¿Qué estamos haciendo, verdad? En una pareja se puede ir uno y quedarse el otro. En una iglesia se va a ir la mitad y la mitad se va a quedar. Así dice la Escritura. ¿Cuál es la diferencia? Es el entendimiento de cómo estás preparado, cómo estás tomando la palabra. Por eso vamos a ver en esta enseñanza 5 cosas que aquí nos muestran que tiene que ver con nuestra preparación como cristianos, como hijos de Dios, antes de que suene la trompeta. Y esa es la diferencia entre el uno y el otro, entre el que se va y el que se queda. Dice, escuche lo que dice. Siguiendo lo que Jesús dice, lo primero que vemos es santifícate. Santifica tu casa, santifica a tus hijos, santifica tu hogar, apártate, santifícate. Porque Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Él viene por una novia, personas limpias. A la novia del Señor se le concede, dice, vestirse de lino fino, blanco. Y esto simboliza pureza, santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Y preocupante a la vez. Versículo 43, véalo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué? Jesús va a venir como ladrón de la noche. Velaría y no dejaría minar su casa. Bien, usualmente pensamos como Jesús del ladrón. No está hablando de Jesús, porque es imposible que vamos a vigilar para que Jesús no entre. Está hablando de Juan 10:10. El ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Está hablando del enemigo, el ladrón que viene a quitarte lo que Jesús te ha dado, la bendición, la paz, la tranquilidad. Si usted sabe que a cierta hora va a venir, usted se pone a
para no dejarlo entrar. Entonces lo que Jesús está hablando allí es lo siguiente. Si usted ya sabe que la venida del Señor es inminente, usted tiene que vigilar. ¿Cómo? Vigilar sin dejarse contaminar por las cosas que están alrededor, sin dejarse contaminar que el diablo trae para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu hogar, para tu casa, para la iglesia, para los hermanos que están desanimados. Nosotros tenemos que ser conscientes. La iglesia, hermanos, está formando la ramera. La iglesia ya está casi constituida, que va a ser una sola. Es una sola, porque para allá va todas las señales que estamos viendo para una sola iglesia. Estamos a punto de ver eso. Muchas personas y muchos cristianos, que muchas estamos viendo cómo están practicando ya la agenda diabólica, practicando lo que ellos quieren. Ay, pero es que pobrecito, porque yo tengo un amigo que es buena gente, una amiga que es buena gente. Imagínate, no podemos despreciarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que mimarlo. ¿Cuántos estamos viendo que todas las iglesias van para una sola religión, prostituyéndose, con ministros homosexuales? ¿Cuántas iglesias? Esa es la única iglesia que está, que es la Babilonia, que es la ramera, que es la prostituta, porque están haciendo lo que están, porque para allá vamos. Entonces tenemos nosotros que estar conscientes y conocer verdaderamente. Nosotros no podemos aplaudir lo que es incorrecto. Nosotros no podemos pasar por alto. No podemos nosotros permitir que el adulterio, la fornicación y todo eso entre, porque está hablando espiritualmente. No crea que solo lo que usted lo ve físicamente, espiritualmente. Porque muchos fornicamos espiritualmente. ¿Cómo? Adorando e idolatrando la familia, los hijos y todo. Bien, usted ve, la ONU acaba de declarar que el hombre cristiano, el hombre heterosexual, como el hombre más peligroso de la tierra. ¿Por qué? ¿Usted sabe quiénes somos? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nunca aceptarán la agenda que ellos están promoviendo para la paz mundial. Y somos tú y yo. Porque llevamos la palabra, porque llevamos la espada, porque le llevamos la enseñanza, porque no vamos a tolerar esas clases de esa agenda que levantan ministros homosexuales, porque nosotros vivimos lo que la palabra de Dios dice, nosotros enseñamos lo que la palabra de Dios dice, nosotros no nos contaminamos con la apostasía, nosotros sabemos que la palabra del Señor es la que nos liberta y nos hace libres. Tenemos que ser radicales, porque la espada de la palabra, y pararnos. Cuando veas que alguien se está metiendo a tu casa, usted le corta la cabeza con la espada, que es la palabra. La palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso dice, vamos a prepararnos. Cierta persona me preguntaba el otro día, y yo que tomo vino y que tomo cerveza, pues me voy a quedar. Miren, hermano, el problema es que no pueden entender, pero para eso tú y yo tenemos la espada, la palabra para enseñar y decirle, las cosas se tienen que hacer bien hechas. Se les tiene que enseñar, no solamente, no tiene nada que ver, pues dice la persona, oh no, pero si soy yo no le hago daño a nadie. Sí, claro, no le hace daño a nadie. Las maldiciones que entran, porque los hijos después se vuelven borrachos. Los hijos después, aparte de la borrachera, agarran otras cosas. Entonces, preparándonos para preparar nuestra familia, nuestros hijos, porque los tiempos somos nosotros parte de esta generación. Entonces, Apocalipsis 2:11, el que es injusto sea injusto, dice, ¿verdad? Pero el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía, porque yo vengo pronto. Eso tenemos que tenerlo claro. A medida que se acerca la venida del Señor, se levantan más en santidad, más santos, más consagrados. Nosotros no podemos tampoco convertirnos en legalistas.
sino caminar de acuerdo a los preceptos bíblicos, sino a los preceptos bíblicos y no como los fariseos. Porque cuántas personas vemos por todos lados, muchos fariseos. No me puedo acercar por aquello porque yo soy un santo. El exceso, porque la santidad a veces, veamos, Primera Tesalonicenses 5, veamos, para que veamos conforme la palabra. Versículo 2, por favor. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Como la mujer, vendrá de repentino, dice. Más, mira lo que dice este versículo 2. ¿Cómo sabéis? Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Más vosotros, hermanos, ¿cómo dice? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Pero está hablando de vosotros, hermanos. Cuando hablan de vosotros, hermanos, porque todos vosotros somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Somos hijos de la luz. Por tanto, no debemos de dormir como los demás, sino que seamos sobrios. Tenemos que ser serios en las cosas de Dios. Nos llevan. Tenemos que ser serios, tenemos que hacer las cosas correctamente, como dice la palabra. Podemos nosotros jugar con lo que sea, menos con la palabra del Señor, menos con el Señor. No podemos jugar con las cosas de Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz. No somos de la noche, sino de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Dice que los duermes de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Sino que tengamos que ser sobrios, habiéndonos vestidos de coraza, con la coraza y la fe de salvación. Esa es nuestra vida en los postreros días. Nosotros tenemos que caminar, pensar y actuar muy distinto a como actúan los demás. Nosotros tenemos que aprender a caminar en la luz, a tener sobriedad, seriedad, responsabilidad con las cosas de Dios. Lo que es pecado, y lo que es santidad, es santidad. Vean, la segunda cosa que nos dice aquí la palabra del Señor: escoge y cuida a tu familia. Escoge y cuida a las personas donde vives, donde estás, con quien estás. Vea el versículo Mateo 25:45. Veamos otra vez a esta. 25:45. Entonces, veamos. Mateo, déjeme ver. Escogiendo mi familia, mis amigos. Veamos. En el 45, veamos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes se pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún, ¿cómo dice? Comenzaré a golpear a mis consiervos. Está hablando algo muy claro y directo, porque dice golpeando.
cuando dice, está hablando de golpear a sus consiervos, nos enseña de que de nuestras familias, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con las parejas, nos está hablando, ¿verdad?, de nuestra relación, lo que constantemente pueden hacer otras personas que no vienen a esta iglesia, ¿verdad? Cuando comiencen a golpear y aún a beber, dice, bueno, esta cita, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña para que nos ha llamado, ha llegado a nuestros corazones, para que nosotros, lo que nos ha dado a nosotros es ayuda mutua, que la misericordia lo llevemos a las personas, ayudar a los necesitados, no golpear a las personas, porque hay muchas personas, hay cristianos, hermanos, que para poder decirle a una persona que está mal, lo hace con violencia, lo hace sin decencia y lo hace sin misericordia. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que tener la misericordia, tenemos que tener la bondad. Ese es fruto del Espíritu Santo, es el fruto que Dios nos ha dejado para poder nosotros con la verdad poder dirigir la familia, dirigir las parejas, dirigir nuestro hogar, las personas alrededor donde estemos nosotros, porque cuando el Señor dice que nosotros hacemos lo contrario de lo que dice la justicia de Dios, entonces que mutilamos el cuerpo de Cristo. Porque dice, Pablo decía, yo he sido como una nodriza. La nodriza es la que amamantaba los niños. Entonces nosotros estamos supuestos, como dice su palabra, darle ayuda, nutrición, alimento a las personas del pueblo de Dios, el que se desanima, el que se va, la familia, los hijos, donde nosotros estemos. O sea, nosotros nos hemos convertido en maestros laicos, porque donde usted camina está alimentando, está llevándole la palabra, está visitándole, está ayudándole, porque esa es la obra. Estamos llevándole esa palabra que dice, enlístate, porque la vida tenemos que llevarla, como dice el Señor, porque si no el enemigo te va a destruir. Porque ese es el motivo más grande, declararle a una persona que el enemigo más grande es Satanás. Tenemos que enseñar, o sea, caminar nosotros, enseñarle a las personas que están con nosotros, caminar y convivir ¿en qué? En comunión. Amén. Veamos lo que dice Hebreos 10:24, por favor, veamos. Considerémonos los unos con los otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Usted sabe lo que tenemos nosotros que hacer? Tenemos que estimular a las personas, a nuestros hijos, donde estemos. La primera Biblia que tenemos es nuestra casa. Dios no nos ha mandado a condenar a nadie. A nadie. Entonces, estimularnos ¿a qué? Estimularnos al amor. Porque prepararse, eso es prepararse y no dejar de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbres. Entonces, cuando dice estimularnos al amor, qué hermoso es, hermanos, que saber que Dios ha llegado a mi vida, que yo he recibido ese regalo precioso y no lo vamos a entregar. Es una carta que el Señor nos ha dado, porque aquel día se acerca. Entonces, es la forma de poderle enseñar a las personas, ¿sabes? Este es el estilo de vida que debes de llevar. Esta es la forma como tienes que prepararte. Pero muchas personas, no hay aquí, pero hay muchas personas que no les importa enseñarles una exhortación con amor, con cariño, con bondad. Hermano, es terrible comprobar que nosotros sí estamos pendientes de qué va a pasar, lo que está aconteciendo, pero el estilo de vida nos está hablando de que hemos sido levantados para ir a levantar. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos? ¿Nos vamos a preparar solo conociendo y sabiendo? No, es mi estilo de vida, y mi estilo de vida solamente va a cambiar cuando en sus manos nos entregamos y buscamos su presencia. Porque cuando nos preparamos, entonces introducimos nuestra familia. Somos líderes en nuestras casas, somos líderes en el trabajo, en el vecindario donde tú vives, donde nosotros estemos. Porque Dios nos ha tratado bien para que nosotros vamos y tratemos bien a los demás. Seamos respetuosos, amorosos, misericordiosos. Entonces, esa es la forma, que es el fruto del Espíritu Santo. Es la misericordia. Porque Dios nos ha levantado de las cenizas, del polvo. Nos ha levantado de un pozo de lodo cenagoso. Pero hay muchas personas que son narcisistas. El narcisista solo quiere
para él, que le den, que le den, que le den y que le den. Esa característica de un narcisista es que cree que no necesita de las demás personas, que no necesita llevar la carta que Dios le ha dado, que no necesita llevar la misericordia a otra persona. Un narcisista no puede evaluar, no puede definir, porque la persona que es narcisista solo ve a los demás como una fuente que le va a suplir a sus necesidades económicas, emocionales o físicas. Eso es un narcisista. El narcisismo es literalmente el espíritu de la simiente de Satanás. Y hay muchas personas así. Satanás nunca pensó él solamente pensó que quería el poder. Y lo que yo quiero es autoridad. Él quiere un trono. Hay mucho narcisismo por todos lados. Entonces, un narcisista puede decir, yo conozco, yo sé, pero no hay práctica. ¿Qué ha hecho? El narcisista solo quiere reconocimiento, quiere aplausos. No, en la iglesia no funcionan estas cosas. Por eso la palabra dice, preparémonos. Cuando llegamos nosotros a los pies del Señor, todas esas cosas se tienen que ir, pero hay un problema. Y ese problema es, hermanos, aquí no está. Aquí en la Iglesia de Cristo, verdad es eterna, no está. Pero desafortunadamente tú eres un maestro y una maestra que vas donde hay muchos narcisistas. ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos, cuántas personas hay fuera que son narcisistas? Necesitas llevarle la palabra. Necesitas llevarle la espada. Porque el que gana almas, esa persona es la que no está buscando aplausos, sino que está dando de gracia lo que Dios le ha dado. Está dando el amor que Dios ha impartido en nuestros corazones. Porque a eso es que nos ha llamado el Señor. Establece comunión con el Espíritu Santo. Nosotros después, antes de hacer todas estas cosas, tenemos que tener la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál era la gran diferencia entre los vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas? Era la relación con el aceite, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. El que no tenga comunión con el Espíritu Santo en este tiempo no va a tener ese poder para poder caminar en la luz hacia la venida del Señor. ¿Qué es lo único que puede a una persona salvar de este tiempo aquí en la tierra? Es la unción del Espíritu Santo. Porque Él te guía, Él te enseña, te renueva, te llena, te indica, te habla. La doble porción, la porción del Espíritu Santo, lo necesitamos. Porque véalas. ¿Por qué dice las 5 vírgenes sensatas y las insensatas? Está hablando de vírgenes que estaban en la iglesia, que eran buenas. Pero, ¿usted puede ver esa diferencia? Esas vírgenes, ¿por qué están descritas? Las 5 vírgenes, sensatas y prudentes e imprudentes. Quiere decir que estaban caminando en la iglesia. Tenemos que caminar en luz. Está hablando de las vírgenes. Hay muchas vírgenes que son buenas, no hacen nada malo, pero están improductivas. ¿Cómo improductivas? No llevan la carta, no reparten. Mira, la salvación que Dios me da, ese es un don. Y ese don yo tengo que multiplicarlo. Ese don yo tengo que llevarlo. Entonces las vírgenes sensatas y las insensatas. Las sensatas, estas son las que están activas, nos dicen, descrito en la palabra del Señor. Usted puede ver, lo dice tan claro, que las sensatas y las insensatas. Entonces, podemos nosotros tener definido totalmente que necesitamos tener ese fruto. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Orar, clamar, y vendrá, pedirlo, dice, y llenará abundantemente a nuestros corazones, porque estamos bajo su abrigo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese Salmo 91, no, ¿sabe qué? No es para todo el mundo, es para los que están metidos en la comunión con Dios. El que habita, el que está viviendo, el que está allí, el que está
el que está agarrando ese abrigo, el que está bajo ese abrigo, de eso está hablando. Hay muchas personas que tienen su Biblia abierta en el Salmo 91 y ni siquiera conocen nada de Dios, pero y lo toman como un de esos acertijos, pero Dios es una relación, es una convivencia diaria. Entonces podemos lograrlo. La comunión estabiliza mi alma, estabiliza mi salvación, estabiliza mi vida. La comunión con Dios, esa es la que me describe a mí qué voy a hacer, qué voy a hablar, cómo lo voy a hacer. Porque es Él que prepara los corazones de las personas. Usted y yo solo vamos a hablar y el Espíritu Santo hace la obra. No se preocupe. El Señor dice, yo hago la obra. Yo hago la obra. Vea Mateo 25, 14. Veamos. Mira, vea lo que dice. La parábola de los talentos. Vea, 25, 14. Vea. Y todo esto lo dice el Señor en una sola misma línea. Miren, originalmente no estaba dividido en capítulos diversos, porque Él estaba hablando, les estaba enseñando, porque les estaba mostrando de qué forma ellos podían estabilizarse y radicarse en lo que Él les estaba enseñando. Vean lo que dice. El Señor dice, hablaba y actuaba. Este es el mismo discurso que Jesucristo les estaba hablando. Les estaba hablando aquí de los postreros días. Entonces no está fuera del mensaje. Vean. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, dice que repartió talentos. Son los recursos que Dios te dio para que tú cumplas con la misericordia de llevar la comisión. Porque hemos sido, esa es la misión, esa es mi comisión. Y el Señor por cada don, por cada talento, por cada don, por cada granito que te dio, por cada bendición, dice que el Señor lo tiene en cuenta. Porque dice, aún hasta de nuestro dinero. ¿Para qué? Porque habla de todo lo que Él nos da. Porque cuando nosotros somos no solamente generosos en hablar y en llevar, sino para esparcir el evangelio, ese talento. ¿Qué has hecho con tu talento? Porque es el que uno dice lleva para poder ir y llevarle palabra a los demás, para que corra el mensaje, para poderles llevar. Entonces ve, el Señor nos va a llevar a cuenta. El Señor nos va a decir cómo trabajaste en tu obra. Yo te hice un llamado. Tú eres un maestro, una maestra. ¿Cómo trabajaste? La palabra del Señor dice que el evangelio tiene que ser predicada por todo lado y después vendrá el fin. Ahora, ¿usted sabe cuál es el tipo de iglesia que el Señor se va a llevar? Es la iglesia que predica el evangelio, la iglesia que cumple con la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado el evangelio, no para que nosotros nos quedemos acariciándolo y diciendo qué hermoso. ¿Saben? El 3% de los cristianos comparten su fe y predican. Desafortunadamente, solo el 3%. El 3%, porque dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y estamos viéndolo. Hay muchas iglesias, muchos por fuera. No les importan las almas, no les importa la familia, no les importan sus hijos. ¿Qué diferencia? Pero la fidelidad mía está con eso. Cuando Dios me da a mí los recursos para que nosotros usemos esos recursos para glorificar su nombre, como predicar, como dar nuestro testimonio, como levantar a nuestros hijos, levantar a nuestra familia, donde vivimos, en el trabajo, donde estemos. Es una comisión. Es una misión y una comisión. Entonces, ve, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a prepararme? ¿Cómo me voy a preparar? Si nosotros, quizás, bueno, usted pensó, vamos a leer como otras veces que ya lo hemos, como otros temas que hemos visto de Apocalipsis. ¿Sabe? Lo que dice Apocalipsis, lo que va a pasar en la tribulación es duro, pero ¿cuál es la preocupación
preocupación más grande que debe haber en mi corazón? ¿Cuál es la preocupación más grande? Mi preocupación más grande no es conocerme de pe a pa la Biblia o conocer qué va a pasar en el Apocalipsis, qué es el Apocalipsis. Hace poco vimos un tema, recorrimos todo el Apocalipsis y vimos cómo dice la palabra del Señor que en el tiempo de la tribulación la muerte huirá de los hombres y pedirán a las peñas caer sobre mí, y cómo humilla a los grandes, a los poderosos, a los ricos, millonarios y millonarios, y cómo habla de que, cómo dice que va a caer una estrella y que se van a convertir las aguas en amargas. Es emocionante, ¿verdad? Parece una película de ficción, pero todo lo que dice el Apocalipsis va a pasar. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Nosotros como iglesia es necesario y es importante, pero hermanos, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad, estamos haciendo la responsabilidad que el Señor nos ha mandado. Hablamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la familia, en los vecinos donde trabajamos, en el lugar donde estamos nosotros. Sí les decimos, no, claro que no, no. Hay un porcentaje grande, nosotros aquí no, nosotros somos diestros, somos maestros y somos maestras, porque cumplimos con esa responsabilidad. Si no, vea usted, la palabra no lo describe claramente. Veamos esta cita, por favor. Veamos, por favor. Quiero que leamos esta enseñanza para ver Mateo 25, por favor. Mateo 25. Este requerimiento lo vamos a ver. Es sencillo. Vamos a ver. Veamos, espérenme. Nos dice el Señor, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, dice, ¿verdad? Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ay, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentantes con sed y te dimos agua? ¿Cuándo te vimos forastero y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te fuimos a ver? Y entonces el Señor le va a decir, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mira, es Jesús que nos está hablando aquí. Nos confirma. Eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Los líderes, los maestros, maestra, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú cubres al débil, tú levantas al caído, tú le predicas el evangelio a las personas que están perdidas, tú le arrebatas al diablo esas almas que cada día se van al infierno. Ese es el llamado. Eso es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Mira, la iglesia que Jesús viene a buscar es una iglesia productiva. Es una iglesia que milita. Es una iglesia que predica, que ora por los enfermos, liberta a los cautivos, levanta a los débiles, cubre al que no tiene. Amén. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. Preparémonos. Esa es la preparación, que son los dones, la misericordia. Puede decir, hay muchas personas, puede encontrarse muchas personas afuera que dicen, ay no, yo no voy a esa iglesia porque, ay, no hay amor en esa iglesia. No hay amor ahí, no que predican muy feo, que predican muy duro, no. Porque la palabra es bálsamo. Usted dele la palabra, llévele la palabra, preparémonos, porque de esta forma nosotros estamos adquiriendo muchas piedritas a nuestra corona, la que el Señor nos tiene preparada a nosotros. Por eso es importante que las iglesias puedan expandir, producirse a través de los grupos familiares. Yo admiro realmente los grupos familiares, los admiro. Cuando yo pastoreaba, hermanos, tenía muchos grupos familiares donde las personas llevaban, porque mire, le voy a decir una cosa, una sola persona no puede hacer la obra. Cuando Moisés le dijo a Jetro, sabes, te vas a morir, tú estás haciendo todo.
Nosotros tenemos que trabajar en hermandad, en coinonía, en unidad, sin vernos nosotros la deficiencia, sin vernos el error, sin ver porque somos humanos. No hemos sido glorificados todavía nosotros, ¿verdad? Ayudar a mis hermanos, ayudar a mis hermanas, ayudar a los jóvenes, levantarlos. No podemos nosotros tenemos